Reciban una cordial bienvenida a esta formación sobre un concepto muy importante que necesitamos conocer en todos los espacios y actividades que desarrollamos en la vigilancia privada. Es muy importante entender los conceptos básicos y las lecciones que necesitamos aprender para poner en práctica el concepto de legítima defensa. Recordemos que nuestra actuación va a favorecer a los usuarios de nuestro servicio. Para comenzar, tenemos que entender de dónde viene el fundamento legal para poder realizar nuestro trabajo, porque eso es lo que nos va a permitir entender hasta dónde podemos llegar con las decisiones que nosotros tomamos en el servicio. Hacemos parte del Ministerio de Defensa, donde se nos entrega una parte pequeñita de los fines esenciales del Estado para garantizar la convivencia pacífica y el orden de nuestra nación. Por eso tenemos esa gran responsabilidad desde la Constitución Política de Colombia. En el conocimiento normativo que necesitamos y que recibimos en los cursos que hacemos a través del tiempo, es muy importante tener muy claro conceptos como ¿qué es un arma? El arma está definida dentro del decreto 2535 de 1993 y debe estar muy claro esto para poder comprender qué podría ser una falla en el servicio y que nos podría ver abocados a cometer un delito. Sin embargo, siempre que tomemos una decisión y resulte lesionado a alguien, podría inicialmente verse como el delito. La misma norma en el Código Penal nos presenta cuando no se nos hace un juicio de responsabilidad para encontrarnos responsables de esa decisión. La misma reglamentación nos muestra cuando no hay responsabilidad en las decisiones que tomamos. Por ejemplo, nos dice el artículo 32 del Código Penal que en eventos de caso fortuito, consentimiento del bien jurídico, en estricto cumplimiento de un deber legal, y aquí empezamos a jugar cómo hacemos nuestro trabajo, cuando hacemos cumplimiento de órdenes legítimas y cuando estamos ejerciendo nuestra profesión. Por eso es muy importante saber cuáles son los límites y cuáles son las funciones que debemos cumplir. La invitación es: atiendan muy bien los cursos, miren que allá recibimos capacitación en diferentes temas, como por ejemplo conocemos nosotros cómo funciona el tema relacionado con control de acceso, uso de medios tecnológicos para prestar el servicio, de qué manera prestamos ese servicio y cómo hacemos para garantizar que se cumplan las consignas generales y particulares en la prevención de un delito o un evento que ponga en riesgo los bienes que a cargo nuestro depositan, incluyendo las personas que están dentro de esos puestos de trabajo en los cuales prestamos el servicio. Lo que están viendo en pantalla hace parte del pensum académico que recibimos cuando vamos a los cursos. Supremamente importante entender cómo se desarrolla nuestro trabajo, cuáles son los puntos críticos y vulnerables, los medios que tenemos a nuestra disposición y cómo podemos ponerlos al servicio del mismo cliente. No podemos prestar el servicio si no conocemos esencialmente qué nos pide la norma frente a la función del servicio de vigilancia. Tenemos que ser muy conscientes de cómo manipular armas, cómo hacemos el control y uso de esta herramienta que puede salvaguardar nuestra integridad, pero también puede llevarnos a cometer un error y vernos inmersos en la comisión de un delito. Entonces, todos los temas que ustedes reciben en cuanto a la aplicación de la norma en el servicio debe estar supremamente claro cómo se usa el arma, en qué momento se pueden utilizar estas herramientas. La misma norma nos dice cómo funciona la vigilancia privada. La ley 356 de 1994 nos muestra cómo funciona y hasta dónde puede llegar el ejercicio de esta actividad económica. Por eso tenemos que saber cuál es el fundamento para prestar este servicio.
aparte de entender temas como el manejo de las emergencias. Nosotros somos responsables del desarrollo de la emergencia en nuestro puesto de trabajo, mirando cómo podemos nosotros actuar en ese momento. Entonces, combinando el uso de las herramientas que tenemos, llámese armas letales o de letalidad reducida, armas letales como las armas de fuego, tenemos que desarrollar habilidades que nos permitan hacer un uso correcto de estos elementos, incluyendo nuestro estado físico de manera consciente, porque no hay otra forma de poder realizar el servicio si no es entendiendo este concepto. Entonces, para abordar el tema de manera específica, vamos a definir lo que se llama legítima defensa. Y miren que este concepto nos indica cómo hacer el servicio y qué decisiones tomar para que nuestras acciones no sean castigadas por la norma penal, sino que estén favorecidas por ella. Entonces, las acciones y las decisiones que hagamos se tienen que enmarcar en lo que la norma nos permite, entendiendo lo que les decía al principio de la ausencia de responsabilidad. Por eso la respuesta ante cualquier evento que se nos presente en el puesto tendrá que estar muy ligada al cumplimiento de la reglamentación que nos muestra en qué casos se podría actuar en legítima defensa. Vamos a ver un caso muy sonado en el país que nos permite revisar este tema y que vamos a ver cómo se cumple con los preceptos de legítima defensa en el caso de este compañero que actuó para defender a un tercero. Juez 38 de conocimiento precluyó la investigación en contra del escolta Mario Muñoz, señalado de disparar a un presunto ladrón cuando defendía a una mujer en medio de un atraco. Pablo Arango, muy buenas tardes nuevamente. ¿Dónde se registraron estos hechos? Hola Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los hechos se presentaron en la autopista norte con calle 106. Hoy el juez de conocimiento ha dicho que Mario Muñoz actuó en legítima defensa. Él habló con nosotros en exclusiva y esto fue lo que dijo. Siempre tenemos la tranquilidad porque siempre hemos dicho la verdad de los hechos como fueron desde el principio a final. Siempre se ha dicho la verdad y esa es la tranquilidad. Son las palabras del escolta Mario Muñoz. Hoy el juez 38 de conocimiento precluyó la investigación en su contra. A las personas que me tiendan tal vez el asesino, pues les quiero decir que cuando me bajé de la camioneta a socorrer a un tercero, yo no me bajé con fines de hacerle daño a nadie, solamente de actuar como nos ha funcionado muchas veces que no había funcionado. Muñoz fue investigado por dispararle a un presunto ladrón cuando defendió a una mujer en medio de un atraco el 30 de enero del presente año en la autopista norte con calle 106. Y a los compañeros y a las demás personas que me han apoyado tanto, pues que muchas gracias y que seguimos ayudando a los terceros y esa es la misión de nosotros, la protección a personas. Sin embargo, hoy un juez lo declaró inocente. Que se reunían todos los requisitos para dar por acreditada una causal de justificación, que es la legítima defensa. La familia del presunto ladrón no entregó declaraciones. No está de acuerdo. ¿Qué piensa de eso? Sin embargo, el abogado apeló. Solicito al señor juez de segunda instancia que se abstenga de precluir la presente investigación. La decisión será revisada por el Tribunal Superior de Bogotá. Ya observamos cómo la justicia colombiana declaró inocente a una persona que trabajaba en seguridad privada, o que trabaja mejor, y que actuó para defender a una persona que se encontraba bajo una amenaza que ponía en riesgo su vida. Revisemos algunos aspectos que tuvo en cuenta la Corte, porque este caso, después de esa grabación que vieron, llega a la Corte Suprema, donde se confirma esa legítima defensa en cabeza de este compañero que estuvo allá. Entonces, los requisitos para la legítima defensa comienzan con el primer punto, que es que se trató de una reacción a una agresión que estaba ocurriendo y que ponía en peligro
a la persona de seguridad o a un tercero que estaba sufriendo con este evento. Entonces, primero, que la agresión estaba ahí, que lo ponía en peligro. Segundo, que la amenaza estaba en curso, es decir, estaba presentándose en tiempo real y en ese momento. No era que hubiera sucedido con anterioridad, sino que estaba pasando en ese momento, y por eso era necesario que tomara la decisión de actuar para que esa agresión que estaba en curso en ese momento cesara y no se presentaran las consecuencias, como es la pérdida de la vida de una persona. Llevamos 2 puntos de la legítima defensa. El tercero hace relación a los 2 anteriores y es una necesidad de reaccionar. Era necesario, imperativo que se actuara, porque si no se iba a materializar esa amenaza y podría perder la vida la persona que está siendo víctima de ese tema. Entonces, la necesidad es muy importante porque nos va a marcar el derrotero de que necesitaba hacerlo, que era obligatorio tomar esa decisión, y eso hace parte de lo que van a valorar en la justicia. El tercer punto hace referencia, el cuarto punto, en este mismo tema de la necesidad hay que revisar la racionalidad de cómo se está tomando una decisión frente a repeler una agresión. Por eso hablamos de una necesidad racional del medio que se emplea para repeler ese ataque. Entonces, la necesidad está ligada al siguiente punto, que nos indica cómo nosotros tenemos que hacer una evaluación de aquella decisión que vamos a tomar y que sea la más acertada, que realmente responda a la racionalidad y a lo que el cuarto punto nos indica, que es una proporcionalidad en los medios en que se está reaccionando. Es decir, ¿qué pongo yo al servicio de la reacción? ¿Qué era lo necesario para detener ese evento que estaba pasando? Entonces, si es un arma de fuego que usted tiene en la mano y la va a utilizar, ¿era necesario el uso de esa arma de fuego consciente de lo que ella podía producir? ¿Podría haber utilizado otro medio? Ahí es donde está la racionalidad o la proporcionalidad del uso de los medios y bienes que están al servicio del servicio. Por favor, tengan en cuenta que es proporcionalidad. Desaparezcan esos conceptos que hablaban de igualdad de armas. Eso no existe. Es proporcionalidad de bienes y medios, y eso nos va a poner de presente hasta dónde puedo llegar yo con las herramientas que tengo. El último punto nos habla de la motivación que tiene la persona para reaccionar. Es decir, nos explica exactamente la Corte que la acción que la persona de seguridad toma no fue producto de una venganza o de un problema que existía con anterioridad, sino que se respondió a una agresión que sucedió en ese momento sin tener ningún tipo de antecedentes. Aquí tenemos que pensar en algo que se llama venganza, retaliaciones, problemas que traíamos y que en los puestos se nos presentan a veces con los mismos usuarios. Tenemos que tener muy claro eso. ¿Para qué? Para no incurrir en algo que la misma justicia conoce como exceso de legítima defensa. Por eso les hablaba de los 5 puntos, se los voy a resumir acá. Una agresión contra él o contra un tercero, la reacción era actual, había necesidad de reaccionar, la reacción fue proporcional y no fue producto de una venganza. Si se cumple con los 5, no estamos en exceso de legítima defensa. Usted no puede quitarle la vida a una persona simplemente porque lo estaba gritando, sino que lo que haga responde realmente a una agresión y que eso se puede probar. Por eso mi recomendación es: tengan en cuenta que las evidencias los van a favorecer. Entonces, ustedes utilizan armas, en algunos casos no letales, como estábamos viendo en la pantalla, y ella nos permite a nosotros tomar decisiones frente a esa agresión que se nos está presentando. Por eso tienen que tener muy clarito
qué es un arma de fuego y cuándo se utiliza, qué es un arma no letal o de letalidad reducida y cuándo se utiliza y cómo se utiliza. En este caso quisiera resaltar el uso de la tonfa o de los bastones de mando. Tenemos que aprender a utilizarlos, tenemos que ser conscientes. Miren que nuestra profesión, que está lo suficientemente reglamentada y en el decreto 2187 nos dice qué somos nosotros, qué es lo que hacemos nosotros, nos permite tomar ese tipo de decisiones. Entonces en el uso de la tonfa podemos utilizar el concepto de qué es un vigilante, o qué es un escolta, o qué es un supervisor, para mirar hasta dónde podemos llegar con esas herramientas que tenemos. El bastón de mando o la tonfa es una herramienta supremamente útil que nos puede evitar un montón de problemas porque ella tiene la proporcionalidad para actuar en casos específicos, pero necesito que yo conozca cómo se usa. Miren que en los cursos que hacemos muchas veces apenas nos entregan una imagen, pero realmente la podemos aplicar en el trabajo. Somos capaces de reaccionar ante una amenaza utilizando esta herramienta. Sí sé utilizarla. Solamente practiquen la sacada de la tonfa cuando necesitan retirarla del portatonfa. Hagan ese ejercicio de práctica a ver cómo les queda en la mano, porque debe quedar posicionada como se ve en la imagen. Cada posición o cada empuñadura que yo tome en la tonfa obedece a la necesidad de lo que yo necesite hacer. Su cerebro debe estar lo suficientemente entrenado para saber eso y saber cómo la va a usar después que la tenga en la mano. Miren que tenemos que tener un mapa en la cabeza de cuáles son los sitios en los que realmente yo podría golpear con este elemento. Y esa imagen que están viendo me presenta a mí puntos de color rojo, que son los que me indican donde no puedo golpear. Los puntos de color verde que me dicen puede utilizar su tonfa en esos sitios sin problemas, y en los puntos amarillos es una decisión de neutralizar a una persona. Por eso mi cerebro tiene que tener eso muy claro y solamente se consigue practicando. Entonces la invitación, ¿cuál es? Tómense en serio el uso de la tonfa, así como la del arma de fuego, y solamente la práctica los va a llevar a que sus decisiones sean correctas. Es la única forma de que haya legítima defensa. Yo no me puedo excusar en que yo quería pegarle en una mano pero le pegué fue en la cabeza. No existe, porque nosotros somos profesionales de seguridad y recibimos mucho entrenamiento en este tema. Entonces, atentos a la práctica y al buen uso de las herramientas que tienen en el puesto de trabajo, y por favor tengan muy claro todo lo que se requiere para atender esos eventos de crisis, porque muy seguramente uno puede reaccionar a la agresión, pero también va a tener que seguir tomando decisiones para atender las consecuencias de lo que uno haga, y a eso les llamamos plan de emergencias. ¿Cómo voy a atender la situación después de que la controle? Porque pueden haber heridos, puedo estar yo herido, pueden haber personas de mi puesto de trabajo heridos, y esto aplica para cualquier evento donde se ponga en riesgo la vida de las personas. Entonces el plan de emergencia debe estar muy, pero muy clarito, y la atención a las víctimas o las personas lesionadas también tiene que hacer parte de la preparación que ustedes tengan. Es una realidad, porque usted puede tener la agresión, pero puede tener también una persona lesionada producto de esa agresión que usted no puede abandonar a su suerte. Tiene que brindarle la atención que requiera para que se garantice la vida de esa persona y no sea usted culpado de la pérdida de un ser humano porque no tomó las decisiones correctas. Entonces la invitación es: prepárense muy bien, estudien, practiquen, hagan deporte, mantengan un estado físico aceptable. La legítima defensa solamente se puede probar con evidencias. Miren dónde están, cuáles son las cámaras, cuáles son las evidencias que van a presentar. No me queda otra cosa más que agradecerles su atención. Cuídense mucho, por favor, practiquen todo lo que significa ser un hombre o mujer de seguridad. Fórmense todo el tiempo, no se dejen engañar en los cursos de vigilancia, aprovechenlos y verán que serán unos excelentes profesionales en seguridad, y cuando necesiten tomar decisiones se enmarcará dentro de lo que se conoce como legítima defensa. Mi nombre es Iván Edgardo Gran Navarro, soy asesor externo de ARL Sura, y fue un placer compartir con ustedes este momento de formación. Nos vemos en la próxima.